Ahora, para concentrarnos, para escuchar su palabra, siempre es importante tener en cuenta que cuando la palabra de Dios se abre, no solo es para informarnos, es también para abrirnos los ojos, formarnos, para que podamos cada día experimentar las bendiciones del Señor. Así que bueno, vamos ahora, ¿qué les parece? Para que el Espíritu Santo nos dé la iluminación de la palabra. Acuérdense que tenemos la revelación de los 66 libros de la palabra y gracias a la obra del Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra, el Señor nos ilumina para que podamos entender el sentido, el significado de lo que estamos escuchando y cómo eso puede ser aplicado a nuestras vidas hoy. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos ahora de poder abrir tu palabra. Señor, nos damos cuenta que a menos que tu Espíritu Santo nos esté mostrando y revelando, no vamos a poder entenderlo. Por eso pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes libertad para que puedas ayudarnos a iluminar tu palabra, para que sea una luz refrescante, una luz edificante, una luz que nos guíe, que nos muestre el camino para hacer tu preciosa voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la doble revelación. A medida que vayamos avanzando en los minutos nos vamos a dar cuenta en qué consiste la doble revelación. Uno de los pasos importantes de la vida cristiana, ¿no?, para poder comprender todo lo que Dios quiere referido a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando hablo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estoy hablando de su padecimiento, ¿no es cierto?, cuando Él fue crucificado, cuando Él permaneció por 3 días supuestamente muerto hasta que Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y también entender lo que es la gracia de Dios. Necesitamos recibir una doble revelación. Quiero aclarar, es importante para que podamos entender en qué significa lo que es la doble revelación, que cuando hablamos de revelación en este contexto, estoy hablando acerca de recibir luz, precisamente lo que estaba orando, ¿no? Iluminación de Dios para que podamos entender algo que está en el corazón y en el propósito de Dios. Pues, hermanos, tenemos que saber que lo que es en el mundo espiritual, la revelación divina es lo que nos imparte visión. Cuando Dios nos da de su luz, los ojos se abren y decimos, wow, ahora lo veo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Bueno, eso significa de que hemos sido iluminados con la presencia del Espíritu Santo para entender algo que estaba en la palabra, pero no lo veíamos con el significado que Dios quiere. Tenemos que entender, hermanos, que la revelación nos da visión espiritual. Esto es similar a como utilizar lentes en aquellos que tenemos necesidad por problemas de la visión, ¿no es cierto? Si no los usamos, vemos todo borroso, que podemos tropezarnos, caernos, pero cuando nos ponemos los lentes, ya sea lo físico, lo que sea, la visión se aclara y ya podemos ver bien, ¿no es cierto? Decimos, wow, ahora puedo leer bien, ahora puedo ver bien. Hermanos, acerca de lo que es la doble revelación, quiero que vayamos a leer un pasaje donde el profeta Isaías experimentó esta doble revelación. Y estoy seguro que lo que estamos compartiendo es que Dios no solo quiere que nos informemos de la experiencia que fue del profeta, sino que también que sea una experiencia vívida para nosotros. Así que yo voy a leer Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 8, y luego vamos a ir avanzando para entender lo que significa recibir la doble revelación. Porque existe en la vida cristiana un antes y un después, cuando recibimos esa doble revelación. Vamos a la palabra, miren lo que dice. Comenzando entonces, Isaías 6, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo,
heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, para que podamos entender lo que significa la doble revelación, porque lo que acabo de leer es un cuadro de lo que sucede en la misma presencia de Dios. Es un cuadro un poco difícil de entender para nuestra mente, por eso aquí hay unas ricas cosas que Dios quiere que podamos aprender, pero básicamente para que entendamos, ¿no es cierto?, el trasfondo del pasaje que estoy leyendo, tenemos que darnos cuenta que el rey Usías había sido un rey de Judá. Fue un rey de Judá que estuvo más de 50 años en el trono, su fama se había extendido y estaba en un lugar de autoridad y preeminencia. Hasta que leemos en 2 de Crónicas 26, 16, donde dice que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué pasó con este rey? Como resultado de enaltecerse y pensar que todo lo había logrado por su propio poder, este hombre se llenó de lepra. La lepra, para que podamos entenderlo, es una figura del pecado en la Biblia, ¿no es cierto? Es decir, que este hombre, por haber no atribuido la gloria a Dios y robarse toda la gloria para él, quedó enfermo de por vida, con una enfermedad tan terminal de aquella época, que era ser un leproso. La historia dice que este hombre murió en el aislamiento en el año 740 y, por supuesto, murió lamentablemente lleno de lepra. Cuando también leemos el pasaje de los serafines, quizás estamos diciendo, ¿qué significa esto? Tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos habla de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios están diferenciados en serafines, querubines, criaturas vivientes, arcángeles y ángeles, que no voy a hablar de esto porque sería otro tema. Es para que te puedas entender y dar cuenta que cuando hablamos de los serafines estamos hablando de ángeles preciosos de Dios. Específicamente los serafines tenían la tarea asignada de estar ahí rodeando donde estaba la gloria de Dios. Privilegiado. Estaban ahí los serafines. Así que con este contexto voy a profundizar un poquito en el pasaje para entender cuál es la doble revelación que recibió el profeta Isaías, que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener. Vamos al punto primero. Miren, Isaías recibió, hermanos, una revelación de la majestad de Dios. Vemos que cuando él vio todo lo que vio, él recibió una revelación de la majestad de Dios. Es decir, recibió una revelación del verdadero rey. Porque el rey no era ningún rey natural, sino el rey de reyes, el señor de señores, aquel que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Fue impresionante lo que vio. Lo que vio le sacudió, estoy seguro, los fundamentos, los cimientos de su vida. Me imagino que al contemplar semejante gloria se habrá sentido como una hormiguita pequeña, ¿no es cierto?, por ver la grandeza del Señor. Vemos que en el versículo 2, los serafines, las criaturas celestiales, como recién mencioné, dice que cubrían sus rostros ante la presencia de la asombrosa majestad del Señor. Esto es algo similar, como cuando pretendemos ver al sol cara a cara, y ustedes bien saben que es imposible porque nos ciega, ¿no es cierto? Bueno, eso es una idea mínima e ínfima de lo que puede resultar en ver y manifestar cara a cara, ver la gloria del Señor. Y fíjense en el versículo 3, dice además, el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos que no solo tuvo Isaías la revelación de la majestad de Dios, de quién es Dios, sino que también tuvo una revelación de lo que es la santidad de Dios. Fíjense en que estaba ahí el trono, todo lleno de humo, imagínense un momento escalofriante, espeluznante, raro, difícil, incomprensible para la mente natural, porque no estamos acostumbrados a ver semejantes cosas. Él estaba viendo todo eso y él recibió allí, como un primer punto, ¿no es cierto?, de recibir la majestad de Dios, él recibió también una revelación de lo que es la santidad de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos, en recibir el impacto, ¿no es cierto?, la revelación de la santidad de Dios? Tenemos que entender, hermanos, que Dios es santo. Eso significa que Él está separado de nosotros. Claro, cuando Dios se manifestó como Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, Dios está con nosotros, pero en lo que concierne a su santidad, Él es incomparable. Yo no puedo ponerme de tú a tú al Señor diciendo, Señor, yo soy santo como tú eres santo. Nadie puede hacerlo porque solo Él es santo. Me van siguiendo, ¿no es cierto?, en lo que estoy hablando acerca de lo que es la inmensidad de la santidad de Dios. Fíjense en que solo Él es el creador y todo lo demás ha sido creado por Él. Por eso Él en ese sentido es único, es Dios. Por eso nosotros le adoramos. Isaías 40:25 dice algo interesante. ¿A qué pues me hacéis
semejantes me compararéis? Vemos que la tendencia del ser humano, ahora voy a explicar un poquito más, es tratar de minimizar a Dios, de hacerlo como si fuera uno más de nosotros, ¿no es cierto? Pero Dios es único, es incomparable, es majestuoso, en total potencia y con total santidad. En el segundo lugar, vemos también que la revelación de la santidad tiene que ver de que Dios es absolutamente alguien sin pecado. Él es perfecto, Él es justo. Es interesante notar que los ángeles nos dicen, el Señor es santo. Repiten varias veces, el Señor es santo, santo, santo. ¿Por qué repiten 3 veces? ¿Saben qué? En el original, en el hebreo, cuando se quiere enfatizar algo de qué es, por ejemplo, el oro, que es puro, purísimo, se dice el oro, oro. Lo encontramos, ahí me puse a mirar en Segunda de Reyes 25:15, cuando habla de unos incensarios, dice de oro, oro. En nuestra versión argentina sería el Señor es santo, es resanto, es recontra santo. Así que bueno, tenemos algo de la Biblia que lo sacamos. O sea, del contexto del lenguaje hebreo. Es por eso la expresión 3 veces santo. Muchos han dicho, no, lo que pasa es que se refiere a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero en el contexto básico, la revelación de decir 3 veces santo es porque es recontra santo el Señor. Es súper santo, es lo más santo que hay, no hay nadie que se le compare. Exacto, una cosa así magnífica. Nada ni nadie se puede comparar. Entonces, hermanos, en la visión de Isaías, los serafines proclamaban que Dios es santo. Es decir, lo más santo que existe. Isaías estaba presenciando lo más grande que él podía ver. Más allá de su creencia, él estaba cumpliendo un ministerio, era un profeta, un vocero de Dios. Pero una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es tener la revelación de quién es Dios. Son 2 cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces vemos que Isaías estaba siendo impartido con esta revelación que le iba a transformar la vida. Van a ver en lo que sigue en los próximos minutos. Y quería hablar un poquito acerca de las ideas que los seres humanos tenemos de Dios. Vemos que cuando el profeta recibe la revelación, Dios le imparte una revelación concisa, concreta de quién es Él, para que lo tuviese bien en claro para toda su vida y para su ministerio. Estaba pensando, ¿no es cierto?, de las ideas que tenemos de Dios. Generalmente si le preguntamos a la gente, y algunas veces hasta a un creyente, escúchame, ¿qué idea tenés vos acerca de cómo es Dios? Y quizás la persona pueda cerrar los ojos para pensar diciendo, bueno, no sé, Dios es una fuerza. Algunos dicen, no sé, es como la electricidad que te sacude. Otros pueden decir, no sé, yo creo que Dios es un Dios lejano que está allá arriba, pero que Él nos ayuda cuando le pedimos, ¿no es cierto? Y otros lo ven, no sé, como un abuelo viejito que está débil, que hay como que ayudarlo. Y algunos lo llaman cariñosamente el barba. Le dicen que el barba nos ayude. Es decir, a lo que voy es que el ser humano tiende, por su ignorancia, por no tener la revelación, a minimizar la clase de Dios que es Dios. Fíjense en el Salmo 50:21, Dios dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Hay una tendencia en el ser humano de pretender igualar a Dios, igualarse a Dios, ¿no es cierto? Es por eso que es un error que todos tenemos y podemos cometer, ¿no es cierto? A veces pensamos que Dios es algo mínimo, ¿no es cierto? Cuando la revelación que recibió Isaías y que cada uno de nosotros en nuestro andar cristiano debemos tener es para darnos cuenta de la clase de Dios que tenemos. Muchas veces pensamos que estamos en una religión, que estamos en una comunidad de gente buena. No. Nosotros estamos acá adorando a un Dios magnífico, a un Dios único, a aquel que es poderoso sobre cualquiera que se pueda levantar a tratar de igualarle, y aún Él es majestuoso en su santidad. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos creado una idea de Dios muy por debajo. Cuando vemos, ¿no es cierto?, la historia de cómo la gente idolatra, adora a otros dioses, vemos que la gente quiere tener una especie de Dios manejable, como si fuera un Dios pequeño, ¿no es cierto?, un mini Dios de bolsillo que lo podemos dominar o manipular. Es por eso que vemos que siempre se hacen imágenes de un Dios que podamos entender, de un Dios que podamos comprender. Pero vemos que cuando recibimos la revelación de Dios ya nos damos cuenta que nada de eso alcanza, porque Él es único, Él es increíble, Él es impresionante, Él es con los ojos naturales, con la perspectiva natural, no puede ser comprendido, solo puede ser creído. Ahora bien, en el versículo 5 vamos a ver cómo fue encontrarse con Dios cara a cara. Porque acá vamos a encontrar la segunda revelación que recibió el profeta. Fíjense qué interesante. El versículo 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto!
Fíjense que el profeta, al recibir la revelación, no dijo, gloria a Dios, aleluya. Empezó. Vemos que dice algo que parece una... ¡Ay de mí! Dice que soy muerto. Esa reacción no era como admirar, no sé, por ejemplo, alguna belleza geográfica como el Gran Cañón del Colorado, las cataratas del Iguazú. No, vemos que acá era algo como de estar aterrorizado. ¡Ay de mí! Dijo, ¡ay de mí! Era la majestuosidad de Dios, lo superó completamente, ¿no es cierto? Y vemos que ver la gloria en un recipiente de carne y hueso es demasiado, era demasiado para Isaías y tuvo esa reacción. Hermanos, Isaías sabía que no solo era pequeño él en la presencia de un grande Dios, sino que también él era un terrible pecador en presencia de la absoluta santidad de Dios. ¿Me va siguiendo? La revelación de Dios te muestra la grandeza de Dios y después, segundo, te muestra dónde estamos nosotros parados, la clase de personas que somos, quiénes somos en realidad. En particular, fíjense que él sintió la impureza de sus labios, porque automáticamente el profeta, un vocero de Dios, que supuestamente no puede tener pecado, se consideró un hombre de labios inmundos. Eso fue porque él recibió una revelación de la majestuosidad y de la santidad del Señor. Hermanos, cuando recibe la revelación del profeta, él se da cuenta de cuán pecaminoso él era. Él se sintió expuesto. Esto es similar a cuando uno vio hacer un viaje que pasa la valija por el rayo X, que ahí se ve todo. Bueno, esto en el mundo espiritual pasó algo así. Cuando él recibió la revelación, recibió él conciencia de todo lo sucio, de todo lo impuro, de todo lo malo que había dentro de él. Y atención, a pesar de ser un profeta, a pesar de ser un profeta, vemos que él reconoció que algo no estaba bien. Vemos que Dios chequeó la valija de él, su corazón, y había cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios decía. Es interesante ver la reacción del profeta, porque tenemos que entender, no sé si recuerdan que al principio dije que el rey Usías estuvo enfermo de lepra, y según la costumbre de la época, cuando había alguien enfermo de lepra, no podía acercarse a la gente, tenía que estar a la distancia, y cada vez que él caminaba, tenía que estar gritando, ¿no es cierto? Inmundo, 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 un leproso está pasando, para que la gente se corriera, para que no fuese infectado. Eso era la costumbre. Fíjense en que en el plano espiritual le sucedió lo mismo al profeta Isaías. Cuando él recibió la revelación de Dios, él se dio cuenta de que él estaba tan lleno de lepra, pecado, quizás peor que el rey Usías. Por eso él gritó, ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Vemos que Isaías se dio cuenta que moralmente era igual o peor que el rey Usías. ¿Qué fue lo que le abrió los ojos? Fue el haber recibido la doble revelación. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos hoy? Que la revelación de quién es Dios nos muestra nuestra real condición. Hermanos, esto es un punto que quiero enfatizar para que nos demos cuenta. Pero antes quiero compartirles algo que me pasó una vez. Hace unos años estuve invitado a un canal de televisión cristiano, la TBN, no sé si lo conocen, Trinity Broadcasting Network. Tenía un programa en español y me invitaron por causa de uno de los libros que tengo publicado para participar del programa. Me acuerdo que me fui bien presentado, me fui con el saco marrón cruzado que tenía, impecable, ¿no es cierto? Así que bueno, cuando estoy ahí en el estudio sentado, ya casi arreglándome, mirando el micrófono, me hice un recorrido general para ver cómo estaba, para, digamos, ¿no es cierto?, que la imagen aparezca bien. ¿Saben qué pasó? Cuando me miro la solapa acá, me vi una mancha negra así. Una mancha negra. Hago así, ¿no es cierto? Como vieron cuando uno está como disimulando. Entonces, no se me iba. Así que entonces le pedí por favor al asistente si podía salir un segundito. Porque me quedé turbado. Es imposible porque siempre nosotros tenemos las ropas limpias, ¿no es cierto? Tengo mi esposa que chequea todo. Imagínense, está en la televisión con una mancha así. Así que bajé, me fui al baño, fui a mirar. Pero cuando me voy a mirar en el baño, no veía nada. No veía nada. No tenía mancha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Saben qué fue? La intensidad de los reflectores mostraba una mancha que en lo natural no se veía. Y hermanos, que me pasó
podemos trasladarlo a lo que le pasó a Isaías. En lo natural, Isaías era un profeta ungido. Mira cómo habla este. Este es el número uno. Pero cuando vino la revelación de Dios, el profeta dijo, no, yo no soy ningún número uno. Yo soy peor que este rey Usías que está leproso, porque estoy sucio. Hermanos, cuando nosotros recibimos la revelación de Dios, se nos acaba la soberbia, se nos acaba de jactando. Nos damos cuenta de la clase de personas que somos y las manchas que tenemos que los demás no ven. ¿Qué les parece? Terrible, terrible lo que este hombre recibió. Hermanos, la luz de Dios es mucho más poderosa que los reflectores de un canal de televisión. Es por eso que cuando recibimos la revelación, el Señor no solo nos muestra su majestuosidad y su santidad, el Señor nos revela también lo que somos. Porque a veces tenemos que entender lo que somos. A veces que he llegado a la conclusión de que no entendemos qué clase de personas somos redimidos por la gracia de Dios. Hermanos, seamos sinceros y quitémonos las máscaras, ¿no es cierto? Siempre nosotros nos consideramos que estamos en lo correcto, que somos las personas buenas, que estamos bien, aún que somos los mejores, que siempre los que se equivocan son los demás. Nosotros estamos a veces sumidos en una plataforma de autosuficiencia y soberbia pensando de que estamos bien. ¿Saben una cosa? El no ver a la luz de Dios lo que realmente somos nos hace ciegos a nuestra realidad. Y hermanos, sin la revelación de Dios estaremos ciegos a ver lo que somos. Cuando entendemos lo que somos, comenzamos a valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que por su gracia y su misericordia no hemos sido consumidos. Es por eso que necesitamos esta doble revelación. No sé si me van siguiendo. Dios quiere que tengas, y ya has tenido, un nuevo encuentro de revelación de parte de Dios, para que descubras de vuelta la majestad de Dios, pero también para que te puedas conocer a vos misma, a conocer a vos mismo y darte cuenta, lo que tú eres es por la gracia de Dios. Ahora bien, a la luz de lo que estamos viendo, hermanos, nos damos cuenta porque necesitamos esta doble revelación. Necesitamos la doble revelación para también darnos cuenta lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Eso nos va a llevar automáticamente a valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y entender lo que es la gracia de Dios. Quiero destacar que si miramos el contexto del pasaje, yo estuve leyendo Isaías 6, si leemos el capítulo 5, miren qué interesante lo que es el resultado de recibir la revelación de Dios. Vemos que el profeta repite en varios versículos, en el 8, el 11, 18, 20, 21, 22, lo pueden mirar tranquilo, ¿no es cierto? Comienza diciendo, ¡ay de ellos! ¿Por qué hacen eso? ¡Ay de aquellos que hacen esto! ¡Ay de aquellos! Vemos que en ese momento estaba el profeta señalando, ¡ay de aquellos! ¡Ay de esto! ¡Ay de esto! ¿Qué pasó después cuando recibió la revelación de Dios? Él cambió el ¡ay de ellos! Por ¡ay de mí! ¿Me puedo entender esto? Hermanos, nosotros somos fáciles para señalar. A veces señalamos con un dedo, pero nos damos cuenta que tenemos tres que nos están apuntando a nosotros. Y a veces somos rápidos en señalar, condenar a los demás. Yo no sé, porque a veces pareciera que nuestras comunidades evangélicas somos rápidos para mandar a la gente al infierno. Y no nos hemos dado cuenta todavía que necesitamos la revelación de Dios para darnos cuenta que si nosotros estamos disfrutando de la gracia de Dios, no ha sido porque somos buenas personas, porque acá adentro está lo peor. Por eso estamos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Pueden decir amén? Amén. Hermano, por eso si usted está buscando lo mejor adentro de la iglesia, se equivoca. Se equivoca, porque Dios vino a sanar a los enfermos, y los enfermos somos nosotros. Por eso estamos sanados gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Puede entender eso? Yo sé que puede ser chocante, pero bueno, yo tengo que transmitir lo que dice la palabra de Dios, y hermanos, tenemos que reubicarnos, porque algunos estamos un poquito a veces desubicados de lo que somos en Cristo. Nos creemos nosotros y estamos subidos en un caballo de soberbia y nos pasamos condenando al mundo, ajuntando, que esto, lo que otro, cuando nos damos cuenta que nos falta la revelación de Dios, para darnos cuenta de que nosotros a veces somos hasta peores de cosas que se ven afuera. Y que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos? Como recién decía Eduardo, ¿no es cierto?, cuando él pensaba qué sería de su vida si no fuera por la gracia de Dios. Hermanos, fíjense qué interesante. El profeta Isaías, cuando recibió la revelación, pasó de ¡ay de ellos! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Ya no importaba lo que los demás hicieran. Él estaba enfocado en él y en humillarse y en reconocer la obra del Señor. Hermanos, eso va a suceder con nosotros cuando podamos recibir la doble revelación. Ahora bien, ya casi para terminar, quiero hablar acerca de los beneficios de poder ser
bendecidos de recibir la doble revelación. Fíjense en los versículos 6 y 7 de Isaías 6, dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él, dice, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La primera cosa que recibió aquí el profeta, que fue el primer beneficio de ser limpio del pecado. Escuche esto que es importante. Bajo el Antiguo Pacto, vemos que si leemos el Antiguo Testamento, para que la gente pudiese limpiarse de los pecados, tenían que hacer unos sacrificios, ¿no? Tenían que hacer una especie como de parrilla, ¿no es cierto?, y quemar algunos animales, y bueno, la sangre derramada, que tenía un significado, el humo que subía también. Entonces eran figuras de lo que Cristo iba a hacer muchos años después en la cruz del Calvario. Entonces aquí estamos con la perspectiva del Antiguo Testamento, donde dice que un carbón tocó. Está hablando del sacrificio, ¿no es cierto? Es una figura futura de lo que hace la obra de Cristo cuando nos toca, ¿no es cierto?, y nos limpia y nos lava. Vemos que ese carbón tomado del altar simbolizaba que se había hecho el sacrificio. Y gracias a ese sacrificio, hoy decimos gracias al sacrificio de Cristo, vemos que el profeta fue limpio completamente. Escuche esto. Para ser limpio el profeta no tuvo que prometer portarse bien, cambiar de vida, nada. No hubo mérito alguno para poder recibir ese favor. Eso fue gracia pura. ¿Puede entender lo que es la gracia pura del Señor? No hace falta que hagamos nada, es simplemente reconocer, humillarnos en su presencia, y el Señor hace la obra gloriosa de limpiarnos y hacer como si nada hubiera pasado. Por eso vemos que los labios inmundos se transformaron en voceros proféticos con la unción y el poder del Espíritu Santo, cuando vino el carbón celestial, cuando la obra de Cristo, podemos decirlo hoy a la luz de lo que vemos, operó sobre la vida de Isaías. ¿Puede entender este primer beneficio? ¿Lo puede entender? El Señor te limpia a ti, no por lo bueno que tú eres, no por las horas de oración, ni por los ayunos que hagas, ni por lo que tú hagas para la obra de Dios. El Señor es por su gracia. Si es por su gracia, yo no tengo que hacer nada, simplemente creerlo y recibirlo. Porque todos venimos de la escuela en la cual tenemos que ganar méritos para agradar a Dios. Y a veces muchos de nosotros también queremos llegar temprano, hacemos cosas de la vida cristiana para ganar favor de Dios. ¿Sabe una cosa? No ganamos ningún favor de Dios. No ganamos ningún favor de Dios. Es por su gracia y misericordia. Nosotros hemos inventado códigos. Por eso da lugar después esto a la vida religiosa, a la religiosidad, al fariseísmo, a tantas cosas, ¿no es cierto?, que suceden. Pero vemos que la gracia de Dios es diferente. Y estoy hablando de cosas que son importantes para hacer, como estar en la iglesia antes, orar, usted me entiende, pero la esencia de todo eso no me hace ganar ningún favor a los ojos del Señor. Vemos que Isaías nos dijo, Señor, está bien, limpiame, pero déjame que me porte mejor, que haga algo. No. El Señor dice, tú no entendiste algo, esto es por mi gracia. Esto es por mi gracia, no es por cuán bueno, cuán grande o cuánta unción tengas cuando estás profetizando. Es mi gracia absoluta. Hermanos, llegamos a ese total convencimiento, ¿saben cuándo? Cuando recibimos la doble revelación del Señor. ¿Podemos decir amén? Y la última cosita que tengo para compartirles es el segundo beneficio. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos limpia por su gracia y misericordia. Si hemos crecido espiritualmente, es por la gracia y misericordia de Dios. Si el Señor nos utiliza en el ministerio, nos ha dado dones, es por su gracia. Es por su gracia. Tenemos que recordarnos una y otra vez que es por su gracia. Es por eso que cuando alguien te dice, hermano, sos una bendición, ¿cómo predicás? ¿Qué consejo que me das? Esto, acuérdense, es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios, no te la creas porque no es por tu capacidad, es por la absoluta gracia del Señor. Y el segundo beneficio, hermanos, que recibió el profeta Isaías y también nosotros, es que vamos a ser útiles para el servicio a Dios. Cuando recibimos la doble revelación, comenzamos a ser útiles para la obra de Dios. Y acá quiero especificar a qué me estoy refiriendo. Hermanos, cuando confiamos en la gracia de Dios y nos vaciamos de autosuficiencia, ahí solo nos damos cuenta que estamos en la condición correcta para ser utilizados por Dios. En el versículo 8 dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Fíjense que luego de ser limpiado por la gracia de Dios, el profeta se ofrece voluntariamente otra vez para que el Señor lo pueda utilizar. Y hermanos, lo que le sucedió al profeta
nos podría suceder hoy. Fíjense en que cuando Dios le dio la revelación y viene su gracia liberadora y perdonadora, Él pasa del ¡ay de mí, sálvame! a heme aquí, envíame. Cuando recibimos la doble revelación de Dios, ahí te vas a dar cuenta de que el Señor, por su gracia y misericordia, te ha limpiado, te ha lavado, te ha santificado. Pero también te das cuenta de que ahora tú puedes servir al Señor. Eres útil para poder servirle. Hermanos, si no hemos experimentado de la doble revelación, podemos llegar a utilizar el servicio de Dios, ¿saben qué? Como una plataforma para promocionarnos, para ser conocidos, ser famosos, edificar nuestro propio reino. Pero no vamos a trabajar para edificar el reino de Dios. ¿Usted me entiende lo que significa recibir la doble revelación de Dios? El Señor te utiliza por su gracia. El Señor quiere hacer grandes cosas. Pero es importante que tengamos en cuenta que estamos edificando no nuestro propio reino, sino el reino de Dios. Hermanos, donde la gracia de Dios fluye, el servicio genuino, humilde, de impacto espiritual fluye. Hermanos, a veces podemos correr el riesgo de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto. El gran ungido de los tiempos. Una persona, yo porque Dios me usa, yo tengo esto. Acá no pasa, ¿no es cierto? Pero lamentablemente a veces lo hemos visto, ¿no? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Especialmente cuando el Señor comienza a utilizarnos y nos abre puertas y empezamos a ser promocionados. Cuán fácil es descender en pensar de que esto lo estamos logrando porque yo soy mejor que los demás. Porque Dios tiene un preferido y ese preferido se llama Richie Pugliese. No es así, hermano. Es por la gracia de Dios que el Señor nos utiliza. Dios nos quiere utilizar a cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere renovar, restaurar, avivar dones que están escondidos en todos aquí que estamos presentes. Pero hermanos, acuérdense que todo eso va a venir cuando tú te des cuenta de que Dios te va a utilizar por su gracia y misericordia. Y que todo lo que tú tienes para dar, y muchísimo más, confiando en su gracia y misericordia, es por su gracia, es por su absoluta misericordia. Hermanos, terminamos diciendo, nos damos cuenta por qué necesitamos recibir la doble revelación. Es necesario, hermanos, para nuestro andar cristiano, tener esta debida revelación de Dios, para conocerle a Él y conocernos a nosotros mismos. Hermanos, ¿nos conocemos a nosotros mismos? Una buena pregunta es, ¿tú te conoces a ti mismo? Alguien dice, bueno, preguntale a tu esposa, a tu esposo, que te va a dar el reflejo de lo que sos. Bueno, pero algunos pueden estar solos. Hermanos, necesitamos revelación de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, a que le puedas decir al Señor hoy, Señor, dame una revelación de quién soy yo, a la luz de lo que tú eres en gloria. Y hermano, prepárate. Prepárate si estás dispuesto a entrar en una renovación espiritual. Prepárate si estás preparado a dejar algunas cosas atrás. Prepárate si estás dispuesto a poder cambiar cosas, a arrepentirte. Porque puedes llegar a comenzar hoy algo nuevo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? A veces hablamos de un Dios que no conocemos, hermano. A veces hablamos de la teoría de un Dios. Hablamos de la teología de un Dios. Pero no hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios. Cara a cara, face to face. Cuando tengamos ese encuentro cara a cara con el Señor, nuestras vidas no van a ser las mismas. Porque obtendremos una revelación de Dios increíble, valoraremos su gracia y nos daremos cuenta que aquí en la tierra, todos los años que vivamos y podamos servirle de diferentes maneras, eso va a ser no por habilidades, no por los títulos, no por la teología que yo sé. Y hermanos, todo eso es fabuloso, ¿eh? A mí me encantan los títulos teológicos, yo tengo títulos teológicos, tengo doctorado, tengo máster, he fundado seminarios, lo que tú quieras. O sea, eso no es que estoy en contra de la... Todo eso no sirve. Es por la gracia de Dios que el Señor te utiliza. Hermanos, si tuviéramos hoy un pueblo de Dios que tuviera la revelación de quién es Dios y un pueblo que se conoce a sí mismo, yo creo que experimentaríamos un verdadero avivamiento. Porque creo que es tiempo que nos despojemos de nosotros mismos para que podamos tener la revelación de Dios, conocernos a nosotros y entender que a pesar de todo, el Señor nos ama, el Señor nos quiere, nos da una nueva oportunidad. Él nos restaura, Él nos repara, Él nos reconforta, Él nos levanta y Él nos utiliza. ¿No es glorioso esto, hermano? ¿Se dan cuenta? Porque necesitamos una nueva revelación. Vamos a ponernos de pie un segundito para terminar. Quiero orar. Y hermanos, en serio, yo quiero invitarles, quizás nunca lo has hecho,
Dile, Señor, hazme experimentar lo mismo que experimentó el profeta Isaías. Y allí cuando estés a solas en tu casa, en algún momento a solas, si te atreves, pídeselo al Señor. Te puedo asegurar que Dios se va a revelar. Dios se va a revelar. Dios se va a revelar porque Él está buscando un pueblo que se considere nada y que lo considera a Él todo. Y hermanos, a veces para llegar a ese punto necesitamos tener encuentros como los que tuvo el profeta Isaías. Señor, te bendecimos por tu palabra, incomprensible a veces, pero bendita, Señor, porque podemos entender hoy lo que significa la doble revelación. Señor, nos ponemos en tus manos como iglesia. Yo te quiero pedir, Señor, que nos des en este tiempo, en estos días, una nueva revelación de lo que tú eres en tu majestad y en tu santidad, y a la vez que nos des una revelación de lo que nosotros somos a la luz de tu presencia. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor. Ayúdanos. Háblanos, Señor. Hermanos, el Señor quiere hacer esto que estoy mencionando, porque Él quiere utilizarnos con nuevos bríos, con una nueva unción, con nuevo poder, con nuevas asignaciones, con nuevos caminos, con nuevas cosas. Hermanos, para los tiempos que vienen se va a necesitar de la disposición y la disponibilidad del pueblo de Dios para que su iglesia pueda crecer. Cada uno de nosotros tenemos gracia, favor, misericordia derramada de parte del Señor, dones, ministerios, y eso Dios quiere utilizarlo, pero Él quiere utilizar un pueblo que esté vacío de toda gloria humana y que esté lleno de todo lo que es la gloria del Señor. Hermanos, recibamos la doble revelación de Dios. Nuestras vidas nunca más serán igual. Amén. Bendiciones.